Están presentes todas las partes y se cuenta convocada para el día de la fecha la doctora Cristina Fernández de Kirchner, siendo la única testigo para el día de hoy. Bien, ¿sabemos si la doctora ya arribó al edificio o no? Ahí vamos a ver, porque nos dijeron que estaría entrando. Bien. También para aclarar, yo si bien lo expliqué en la audiencia pasada, lo que se va a hacer hoy, dado el pedido efectuado sobre todo por la prensa, es antes de dar comienzo a la declaración, luego de esta apertura y de la presentación de la doctora Fernández de Kirchner, vamos a hacer una rueda de fotos y una vez que termine esta rueda le voy a pedir por favor a todo el público que no saque ningún tipo de foto y que no se utilicen los celulares dentro de la sala de audiencias como ocurre en todas las audiencias que llevamos adelante. Pero particularmente, por favor, no sacar fotografías o no estar caminando por la sala de audiencias. Bueno, bueno, por favor, ahora sí, vamos a dar comienzo formalmente a la audiencia. Como les adelanté, antes de comenzar y abrir, doctora Cristina Fernández de Kirchner, buen día, mi nombre es Sabrina Namer, junto a los doctores Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, integramos el Tribunal Oral Federal número 6, que está llevando adelante este juicio oral y público. Dadas las características o las particularidades de su declaración, sobre todo la convocatoria que ha tenido, vamos a hacer una excepción en cuanto a la rutina que suelen tener estas declaraciones y vamos a permitir que en primer lugar pase la prensa a tomar fotos para poder después desarrollar la audiencia del modo más tranquilo y normal posible, que es lo que pedí encarecidamente a todo el público presente, que por ahora no habría cumplido, pero por favor cuando empecemos y es muy importante que mantengamos la normalidad del desarrollo de esta audiencia, ¿sí? Hacemos pasar a la gente de prensa para que saque las fotos. Van a poder todos sacar las fotos, pero por favor con rapidez para poder continuar.
Bueno, muy bien. Por favor, apaguen sus celulares, que vamos a dar comienzo entonces, ahora sí. Doctora, ya presentamos a los integrantes del tribunal. Como usted sabe, ha sido convocada a este debate en calidad de testigo. Le hago saber que la ley establece penas de prisión de hasta 10 años para el delito de falso testimonio, que es un delito que se comete cuando el testigo miente o no dice todo lo que conoce sobre el hecho por el cual está siendo interrogado. Asimismo, le hago saber que la ley establece también que le tomemos juramento de decir verdad. Le pregunto si jura o promete, de acuerdo a sus creencias, decir la verdad sobre aquello que supiera y le fuera preguntado. Bien. Dígame, ya es por todo conocido, pero por una formalidad, su nombre y apellido completo, por favor. No, hasta ahí llegamos, no hace falta. Todo lo demás queda reservado. No, Bien. doctora, ningún otro dato, todo lo demás ya está anotado, consta en secretaría. Bien, el señor secretario del tribunal, doctora, antes de su ingreso le ha leído, le ha hecho saber quiénes son las partes en este debate. Sin perjuicio de su condición de víctima, le pregunto si tiene con ellas alguna relación de amistad, enemistad, es deudora, acreedora o alguna situación que le impida decir la verdad. No, ninguna. Bien. Su testimonio ha sido requerido por varias partes de este debate. Va a empezar haciéndoles preguntas los abogados de la querella, el doctor Ubeira y el doctor Aldazábal. No sé si tienen algún orden. Adelante. Hola, doctora, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, primero, como sabe, usted está declarando en calidad de víctima, con lo cual cualquier cosa que necesite nos lo puede pedir tanto a nosotros como al tribunal. Es importante que este sea un espacio también de contención. Nosotros vamos a hacerle una serie de preguntas, tanto el doctor Ubeira como yo, y la idea es empezar de atrás para adelante en el tiempo. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es si en los meses previos al atentado percibió una exacerbación de la violencia política. Bueno, sí, es de público y notorio. Inclusive después de la pandemia, los episodios fueron increciendo. Recuerdo, por decir algunos, guillotinas en la Plaza de Mayo, bolsas mortuorias en la Casa Rosada, a mi casa en Juncal, Uruguay. Periódicamente, cada semana o 15 días, venía una una combi de la cual bajaban señoras y señores un poco más grandes, ponían marchas militares e insultaban durante un buen rato, después se iban. Bueno, imposible no recordar la destrucción de mi despacho como vicepresidenta, ¿no? El día que se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo curioso de ese día es que había una gran manifestación que estaba obviamente en contra de la firma del acuerdo, que se estaba discutiendo en diputados en ese momento. Ese día se discutía en diputados, no se discutía en el Senado. Y era de público y notorio, además, la postura nuestra respecto de ratificar ese acuerdo, a punto tal de que el presidente del bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente, con lo cual era clara nuestra postura en contra. Sin embargo, los que fueron a manifestar en contra también apedrearon mi despacho, que además fue marcado. Está probado que previamente se lanzaron bombas de pintura para identificar claramente, porque fue exactamente las 3 ventanas que corresponden al despacho del vicepresidente de la Nación. Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante 30 minutos apedrearon, destruyeron el despacho, y ni la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ni la Policía Federal
intervinieron. Es más, había un pelotón de policía de la ciudad colocado sobre las calles laterales al Congreso y en ningún momento recibieron la orden o tomaron la decisión de evitar eso. Paralelamente también se había provocado una suerte de pegatina en la ciudad, unos carteles que decían con mi rostro que yo era responsable de 35.000 muertes de la pandemia. Curiosamente eran 5.000 más que los 30.000 detenidos desaparecidos. No es casualidad, ¿no? El tema de los números, la numerología en este país. Si bien se descubrió el lugar donde esos afiches habían sido impresos, sin embargo, todavía no tenemos por parte de la justicia ninguna novedad. Lo mismo con respecto a la destrucción del aparato. O sea, sí, en realidad había mucha violencia que curiosamente todos esos grupos, inclusive los que iban a mi casa e insultaban, a partir del atentado desaparecieron. A partir de que del atentado ese 1 de septiembre no fueron nunca más esas personas que, debo decir, eran muy cuidados por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Se había producido el episodio de las vallas, donde además también, ese episodio me había olvidado. Una mañana, después de aquel histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de una manera, me parece, indubitable, porque no fue un alegato en los términos de que prevé los códigos, las costumbres y cómo debe alegar a alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones, ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones, contribuyendo todo a un clima. Me acuerdo que eso fue entre el 22 de agosto y del 1 de agosto hasta el 22 de agosto, que fue esa diatriba, ni siquiera puede llamarse alegato. La diatriba del 1 al 22 de agosto había sido una diatriba parecida a la que me tocó presenciar en esta misma sala, creo que era, entre el 21 de mayo del 2019 y el 24 de junio de ese mismo año. Un mes de esa diatriba no se acuerda nadie, porque claro, había sido preparada pensando que yo iba a ser la candidata a presidenta de la República Argentina y que me iban a tener sentada ahí acusándome de corrupción, no a mí, al peronismo además, y por lo tanto cuando desbaraté ese escenario, nadie se acuerda del Luciani del 19, que fue exactamente igual al Luciani que sí tuvo prime time durante 22 días, que además lo hacía con pantalla partida, de manera tal que él hablaba y estaba a la puerta de mi casa, insólito, pero la puerta de mi casa. Esto motivó que cuando finalizara fuera gente, de la gente que siempre iba y que era cuidada por la policía de la ciudad de Buenos Aires, a insultar y agraviar. Esto motivó también la diatriba del fiscal, que las personas que son militantes, simpatizantes, ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo con lo que había pasado también se convocaran, y con mucha mayor cantidad de gente, multitudes, que día a día crecían. Esto, un día me levanto, yo sentía ruidos a la mañana, un sábado creo que fue, si mal no recuerdo, un sábado, sentía como que arrastraban cosas y me levanto y bueno, y estaba cercada por la policía de la ciudad en las famosas vallas, también un acto de violencia que sucedió. Sí, claro, ese era el clima que se vivía antes del atentado, con mucha gente, además que después fue a apoyar, pero que bueno, finalmente concluyó con el intento fallido, con el tiro que no salió. Muchas gracias. La siguiente pregunta se extiende más todavía en el tiempo y es a lo largo de su carrera. ¿Qué instancias de violencia, ya sea verbal o física, material o simbólica, vivió a lo largo de su trayectoria? ¿Vivió otras instancias de violencia que usted haya percibido? Yo la presidenta, sí, claramente.
cuando era presidenta, durante los 2 periodos, violencia simbólica, no tan simbólica. Mira, traje algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas, pero algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política, son las reglas de juego, y además hace a la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer. Vía Crucis, acá crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, no me suena. Si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro. Miren qué contexto actual. Hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. El negocio, crisis del despoder K, el negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite. Hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en el 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Un ojo negro. 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa presidenta. Sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar. Me acuerdo que cuando sucedió esa caricatura de Clarín, y esto es extensivo también al periodismo, ninguna de las mujeres periodistas que, si bien no comparten nuestra mirada política, dicen que yo me quiero hacer la víctima, no es una cuestión de querer hacerse la víctima, son datos duros y objetivos. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, cuando se produjo esa caricatura, yo tuve una crítica muy fuerte, y hasta periodistas que podemos decir que tienen nuestra misma mirada política, lo defendieron a Sabat, que la deconstrucción del machismo en la Argentina y la misoginia no es una cuestión menor, se los puedo asegurar. Por lo tanto, sí, siempre estoy absolutamente, a ningún hombre presidente que lo subo, y con algunas cosas más para decirles, lo caricaturizaron de esta manera o nunca, jamás, nunca escuché decirle a un presidente tratado de machista o misógino, cuando en realidad muchos lo han sido, y lo son. Sin embargo, nunca he visto eso. Y reitero, por historia, por edad, bueno, no soy feminista, pero sí, fue una violencia simbólica, no tan simbólica, porque claro, cuando a la presidenta la ponen con un ojo negro, bueno, a algunos cuantos por ahí les gustaría pegarle, no pueden pegarle por una cuestión de que es la presidenta. Pero sí, mucha violencia, siempre. Bueno, en algún sentido algo ya sugirió, pero la siguiente pregunta es, ¿a qué atribuye esa violencia y si piensa que esa violencia tuvo que ver también con sus posicionamientos políticos? Sí, pero claro, mujeres que hacen política hay muchas. Ahora, mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, mujeres que toman la decisión de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, mujeres que toman la decisión de crear una asignación universal por hijo, una política universal para disminuir la pobreza y disminuirla. A ver, el Banco Mundial en el año 2012 dice que en la última década duplicamos la clase media. Sí, claro, desendeudamos al país, le pagamos al fondo. Sí, claro, hay una
innumerable cantidad de políticas que tienen que ver con esa crispación que produce muchas veces a los poderes concentrados de la economía. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Buen día. En lo previo a lo que usted acaba de señalar, porque estamos en la etapa previa, digamos, ¿qué actores considera que fueron centrales en esta exacerbación de violencia política? Y de allí que esta crítica al Poder Judicial, en cuanto al alegato de Luciani, que es públicamente conocido por todos, ¿usted lo considera como un desencadenante del atentado? Señora presidenta, Sí. me voy a oponer a la pregunta porque no hace al hecho en cuestión que se está ventilando aquí. No voy a hacer lugar a la oposición, doctor, en cuanto que la querella está preguntando por una situación de contexto con respecto a la cual se ha preguntado en todas las audiencias. Hasta ahora no advierto nada que amerite mi intervención o impedir que se continúe con la pregunta. Dejo reserva de recurrir a casación. Sí, sin lugar a dudas. La pregunta era, perdón. Doctora, perdón. Le estoy contestando al doctor. Ah, Vamos perdón, a perdón, mantener el perdón, orden de la perdón. audiencia. Tengo presente, doctor, su reserva de casación. Adelante, doctor Ubeira, por favor. Bueno, eso, ¿Volver a preguntar, por favor? sí, digamos, en el marco de las atribuciones de ese contexto, de esa exacerbación previo al atentado, este tema de lo judicial, de la acusación concreta de Luciani en las vísperas de todo esto, ¿te considera que es determinante? Y sí, sin lugar a dudas. Tengo entendido que además uno de los acusados también planteó que quería que lo defendiera el doctor Luciani. Me parece que las propias actitudes de quienes participaron en el atentado, los autores materiales también quiero decirlo, ¿no? Ujú. Sería muy ingenuo de parte mía considerar que las tres personas que están sentadas ahí fueron las que idearon esto. Sin lugar a dudas, son solamente autores materiales y sí, no tengo ninguna duda que fue el desencadenante que culminó. Bueno, de hecho, después me entero que también uno de los acusados había pedido a un dirigente de extrema derecha que había participado en las marchas de la pandemia junto a otros dirigentes políticos de la derecha que actualmente forman parte del gobierno, desde la presidencia, pasando por la ministra de Seguridad, habían pedido que él les designara un abogado. Y después esa persona, Carro, lo voy a decir con nombre y apellido, fue identificada viajando a Perú con el jefe de gabinete de Gerardo Milman, el diputado Gerardo Milman, cuando era secretario de Seguridad de la entonces ministra, primera etapa macrista seguridad, segunda etapa ahora. Sí, claro, todo tiene que ver con todo. Imagínense la inversa. Imagínense que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri o contra algún sector de la derecha y resulta que aparece un diputado de la Cámpora diciendo lo vamos a matar, aparece un dirigente que estaba manifestando con él, luego también pidiendo los acusados que sean sus abogados, pero solamente en la hipérbole argentina, como digo yo, puede suceder lo que está sucediendo, que cuando entra mi persona a un rol de acusada o de víctima, se le queman a todos los códigos penales, todos los códigos de procedimiento y hasta la Constitución, y van por todo. No tengo ninguna duda, pero ninguna duda. Mire, la llevo un poquito antes del episodio, ¿no? Usted recuerda que se instalaron vallas alrededor del domicilio de la calle Juncal. Sí. La pregunta es porque usted hizo referencia al pasar a un poco de la posición decorativa de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en la... Decorativa en cuanto se trataba de controlar a los que me agredían. Muy agresivos con respecto a los que venían a apoyarme. Continúe, por favor. Era eso lo que le iba a preguntar. Bien. La segunda cuestión es, en esa previa, ¿algún familiar suyo o gente de su conocimiento vinculada a la política fue agredida por la policía de la Sí, Ciudad? claro, mi hijo. Máximo que no le permitían, no le permitían llegar a casa
además de ser insultado, fue agredido, llegó a casa, yo le saqué una foto cuando llegó a casa, me impidió y la quería difundir, todavía la tengo, me impidió, él me prohibió que la difundiera, porque bueno, una foto de él, si él me dice no la difundas, no la difundo, pero llegó con toda la cara, producto de los gases, colorada, como tremendo, tremendo, más allá de los insultos que después tomaron estado público porque alguien los grabó o se tomó conocimiento público sobre la comunicación que tiene la policía entre sí, pero sí, la policía con los peronistas, kirchneristas o como quieran llamarlo, de la ciudad, muy agresivos y muy permisivos, casi cuidadosos y protegiendo a los que venían a insultar o agraviar a la puerta de casa. Esto es así, aparte hay testimonios, pruebas gráficas, no solamente eso, sino que me hicieron tareas de inteligencia también. Cuando estaban los manifestantes, que después de ese 22 de agosto la gente no dejaba de venir a casa y cada vez venían más, hacían tareas de inteligencia, la policía de la Ciudad de Buenos Aires también está comprobado. Sí, sí. Una observación con respecto al tema. Bueno, usted tiene una amplia trayectoria como legisladora, ¿no? Después como presidente, bueno, Figueroa del Córdoba le falta ser juez. Pero, Dios me libre, Dios me libre. no, claro. Tampoco es tan grave, doctora. Perdone, doctora, tiene razón. No puedo generalizar, tiene razón, discúlpeme. Pero convengamos que los que me han tocado, Dios mío. Dios mío. Vinculado a eso, Sí. sobre todo al rol de legisladora, ¿en alguna oportunidad siendo diputada o senadora, usted recuerda algún proyecto o algún intento de averiguación de qué cantidad de custodia tenía el vicepresidente de la República, sea de la bancada de ustedes o de la oposición? Sí, claro. Sí, sí, sí. Fue el diputado Gerardo Milman. Gerardo Milman, casi como un Nostradamus contemporáneo, presenta, sí, deben ser las fuerzas del cielo, a lo mejor. Presenta un proyecto, si mal no recuerdo, 17 o 15 de agosto, pidiendo o criticando la custodia, y dice en una parte, esto es un documento público, así que es absolutamente comprobable, porque es un proyecto que creo que después lo retiró, pero queda constancia. Dice, no sea cosa que alguien intente matarla y después quieran presentarla como una víctima, algo así, y termina con apela a una fraseología que le decía algo así como, sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina. Creo que así terminaba el proyecto. Y después, bueno, después nos enteramos lo que había pasado con esta persona que en el bar Casablanca, en forma totalmente accidental y comprobada posteriormente todo lo que había dicho, lo escucha decir en la mesa de al lado, cuando la maten voy a estar en la costa. Bueno, es recordar también que las secretarias de ese diputado que después fueron a testificar, sus celulares le fueron borrados por el actual director de tecnología del Ministerio de Seguridad en lo que fue en ese momento el estudio de la entonces ministra Patricia Bullrich y actual también. Bueno, ese perito que una de las secretarias dice que le borraron los celulares, precisamente es actualmente director de tecnología informativa, creo, en el Ministerio de Seguridad. Como se ve todo, hace juego con todo. Aprovecho la pausa para pedirle a la gente de arriba, acá se escucha todo potenciado. Les pido por favor silencio en el momento de acomodar a la gente porque no sabemos qué está pasando cuando hay ruidos y entorpece mucho la escucha. Adelante. Digamos, esta investigación que se practicó, que deriva en el juicio oral de las personas que están aquí imputadas, ¿a usted le generó algún grado de satisfacción la forma que fue llevada la investigación
¿Se siente contenida como víctima o tiene alguna crítica para formular públicamente? Bueno, se refiere a la instrucción de la doctora Capuchetti, fundamentalmente. Ni me acuerdo quién era el fiscal que estuvieron en casa. El doctor Rívolo. Bien. No, un desastre total y absoluto. Únicamente con los autores materiales, nunca intentar en general el poder, porque no es solamente la doctora Capuchetti, sino sería muy injusto que solamente puede haber un mal juez de instrucción, puede haber un mal juez de primera instancia. El problema es cuando ese juez es ratificado en las cosas que hace mal por las instancias superiores. Es ahí donde el poder está cuestionado, más allá de las excepciones que las hay en todas partes y que no se puede generalizar. Pero lo cierto es que la unificación que se quiso hacer de la causa de Revolución Federal con la causa de atentado fue rechazada pese a que se la pedía el magistrado que la llevaba en instrucción, fue rechazada por la doctora Capuchetti y la decisión de la doctora Capuchetti fue ratificada por la Cámara Penal, con lo cual no es solamente la doctora Capuchetti, es el Partido Judicial, sí, vamos a decirlo, porque creo que este es el principal, y creo que es uno de los principales problemas también que hoy tiene la sociedad en cuanto a un poder que claramente nadie, absolutamente nadie, ve que cumpla el rol que tiene que cumplir, que es el de administrar justicia en forma imparcial. Eso es lo que pasó. Y de hecho, estamos frente a los autores materiales nada más. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Así es. Dígame, la última pregunta que le quiero hacer yo, no sé acá mi colega, pero la última que le hago yo. ¿Usted cuándo tomó conciencia concretamente que le habían querido matar? Cuando subí, porque ese día llegamos, más o menos, habremos llegado a 9 menos 10 aproximadamente del Senado, y bueno, como cada vez había más gente, bajo y empiezo a recorrer para saludar, gente que me llevaba libros para que le firmara y demás. Y en un momento dado es como que un libro, me revolean un libro, cosa que me llama la atención porque en general la gente siempre me acerca el libro, se ve que tuvo algún problema y yo me agacho a recogerlo. Lo agarro y se lo devuelvo. Y ahí veo como un tumulto sobre la vereda sobre Juncal, sobre la vereda de Juncal, en la esquina. Pero como había habido el día anterior un problema con un chico de Rappi que se había peleado con la custodia, no sé qué había pasado, pensé que era un tumulto de alguno que dijo algo, se pelearon, discutieron, qué sé yo. No le presté atención, a punto tal que seguí, pese a que me querían llevar y llevar para adentro, yo seguí recorrida porque había gente que venía, inclusive, me acuerdo ese día antes de entrar, uno que venía de Mendoza para que le firmara el libro. Bueno, saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, Dieguito me dice, ¿escuchaste un ¿Quién clip? es Diego Bermúdez? ¿Qué? ¿Quién es Diego Bermúdez? ¿Diego Bermúdez? Sí, es uno de mis secretarios y que está siempre conmigo. Me dice, ¿escuchaste un clic? No, nada, yo no escuché nada. A mí me pareció como un clic de un arma. No, le digo, un arma. No. Bueno, subimos, él se puso enseguida por teléfono y me confirma que sí, que había sido un arma y que el arma estaba abajo, que la tenían pisada y que lo habían capturado a la persona que la empuñaba. Ahí me senté a mirar televisión y no habrán pasado más de 20 minutos cuando vi la imagen esa que la toman uno de los... Bueno, la imagen que recorrió el mundo, ¿no? La imagen del arma empuñada, gatillando, que coincide en ese momento cuando me doy cuenta, cuando yo me agacho, con lo cual es más impactante porque parece como que yo lo hubiera visto y me hubiera agachado, y la verdad que no la vi, afortunadamente no la vi. Dicen los psiquiatras y los psicólogos que han tenido que tratar con pacientes que han sido sometidos a experiencias de haber sido encañonados o gatillados en un episodio de inseguridad o de violencia. Dicen que es una experiencia traumática, ¿no? Que genera estrés postraumático. Bueno, afortunadamente Dios también me custodió ahí.
Sí, doctora, una última pregunta de parte de la querella. Usted refirió ante la pregunta de mi colega que consideraba que un factor central en la exacerbación de la violencia había sido la actuación del Poder Judicial. Pero le quiero para preguntar... No, perdón, me faltó decir en todo caso también en articulación con los medios hegemónicos de comunicación. O sea, a ver, el Partido Judicial solito no hace nada, porque es más, es como que en los medios de comunicación se realiza el juicio, los periodistas son los que dicen que tienen las pruebas y después esto es convalidado forma total y absolutamente disparatada e inexistente en el Poder Judicial, en el Partido Judicial. Así funciona la articulación del Partido Judicial. No es un partido judicial de gente porque tiene una ideología. No, no, no. Es una metodología que se ha dado en el siglo XX como en el siglo XXI, como se dio en el siglo XX el partido militar. Pero hoy sería imposible hacer un golpe militar a la vieja usanza. Sería imposible, los medios de comunicación, los celulares, sería imposible. Se cambió la metodología y se pasó a un exterminio, ya no es necesario en épocas de odio, en épocas de redes, en épocas de absoluta hegemonía de la comunicación, ya no es necesario desaparecer ni matar físicamente a nadie, aunque bueno, en algún caso parece que sí, que ni siquiera como han intentado matarme de 1000 veces y no lo han logrado, bueno, la intentaron una forma más efectiva. Pero es cierto que si no hay una articulación con los medios hegemónicos de comunicación, que son la otra gran pata, y por supuesto lo que digita esto, medios de comunicación, no nos hagamos los tontos, medios de comunicación y Poder Judicial, es arriba el poder económico concentrado. Si uno mira quiénes van a ser los beneficiarios del RIGI, hoy en la Argentina son los mismos, pero los mismos con nombre y apellido o sus hijos, porque ellos se murieron, en los que van a ser lo que se llevaron de capital fijo en los 90, se lo van a llevar de recursos no renovables ahora. Todo eso requiere un andamiaje donde los que nos oponemos a esa entrega no se eliminen de la manera a que dé lugar. Con un tiro, con una sentencia. No quiero recordar aquel famoso título de Clarín, que es ejemplificativo de lo que estoy diciendo. El tiro no salió, pero la sentencia o el fallo sí va a salir. Pero es increíble la claridad, la transparencia con la cual expresan lo que hacen. Y por supuesto, una sociedad que, bueno, tiene demasiados problemas, adormecida, es bastante más complejo. La pandemia tuvo que ver bastante en alterar psiquis y mentes, no fue poca cosa. Todo esto ha dado un cóctel explosivo que se ve en los discursos de odio. Cuando uno escucha hablar de dirigentes que dicen representar al argentino, que han sido votados para representar la Argentina, diciendo las cosas que dicen en medios, evidentemente algo no funciona, ¿no? Porque en definitiva los dirigentes, más allá de que quieran criticar a la política, los dirigentes se parecen a las sociedades de la cual emergen, ¿no? Esto de creer que los dirigentes bajan de platos voladores y que tenemos una sociedad maravillosa, divina, solidaria, comprensiva y da malos dirigentes. Me permito dudar de estas cosas. Me permito dudar de estas cosas. Creo que, en definitiva, quienes gobiernan se parecen en un determinado estadio a quienes son gobernados, si no, estaríamos frente, bueno, a una anomalía demasiado evidente, ¿no? Sí, bueno, se anticipó a mi pregunta porque era justamente que otros grupos, además del Poder Judicial, consideraba que habían sido centrales en la exacerbación de esta violencia política. ¿La contesté? Sí, entiendo que la contestó, obviamente, si quiere agregar. Hacer nombres y apellidos. No. Era por eso digo que se anticipó a mi pregunta. Pero, entonces, de esta querella creo que no tenemos más preguntas por el momento. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, muy bien. Okay. Doctora Baigún. Buen día, doctora Kirchner. Yo soy Gabriela Baigún, la fiscal general ante... ¿Se escucha? Sí, yo la escucho perfectamente, quédese La tranquila. doctora no me escuchaba, por eso. Presento
está acá conmigo, todos colaboradores de mi fiscalía, de mi confianza, algunos de ellos designados fiscales auxiliares, las mujeres, personal de la UFEM, acompañada por su titular, Mariela Lavaceta, para que sepa quiénes somos nosotros. Primera pregunta, me voy a lo que le contestó a la querella en relación al proyecto de ley presentado por Milman respecto de su seguridad, al que también hizo referencia su secretario Bermúdez cuando estuvo acá declarando. Y le pregunto, ¿usted a Milman lo conoce personalmente? ¿Tuvo trato con él? No, lo conozco de mentas como conozco a muchos dirigentes de los distintos partidos políticos. Sé que en un momento fue dirigente del radicalismo, fue dirigente de la Juventud Radical, pero sé que después, bueno, se fue a otro partido, cambió de partido, bueno, pero no, a él personalmente no lo conozco. No lo conoce. No. Y sin perjuicio de ser adversarios políticos, ¿conoce que él tuviera alguna razón para ser enemigo suyo, para querer atentar contra su vida? Bueno, si uno ve las declaraciones que hacen, es un poco lo que le contestaba al doctor Aldazábal de la querella respecto al clima de violencia que se va generando. Su jefe de gabinete hizo un viaje al Perú con el dirigente de ultraderecha Carroll, que se comprobó hace muy poco una información que se debió haber pedido a Migraciones desde el primer momento porque fue solicitada por nuestra querella y a la que la instrucción no hizo lugar y recibe ese lugar ahora. Claramente, sí, claro, pero si se juntan con los que dicen que hay que exterminarlos, que somos lo peor lacra de este mundo y demás, me parece que va de suyo que esa violencia verbal. Mire, doctora, cuando pasó lo del atentado, me acuerdo que al otro día me llamó Francisco, el Papa. Sí. Y me dijo una cosa muy clara: toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal. O sea, la estigmatización, el insulto, el agravio, el querer exterminar al otro, no ganarle las elecciones, exterminarlo prácticamente, que desaparezca. ¿Cómo alguien puede decir y firmar un diputado de la Nación: sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina? Me parece que en esa frase no hace falta ser psicólogo ni psiquiatra para darse cuenta de lo que está significando. Sí, es la eliminación del adversario. Mire, sin convertirme todo el mundo sabe que soy peronista, he sido militante peronista toda mi vida, pero es una cosa que siempre ha sufrido el campo nacional y popular, el que lo quieren exterminar. No solamente quieren ganarle las elecciones, cuando no se las pueden ganar, lo quieren exterminar. Sí, sí, sin lugar a dudas. A Jorge Abello, usted sabe el rol que tuvo, ya le debe haber dicho la querella, el rol que tuvo Jorge Abello en la causa respecto de la noticia que dio, se presentó espontáneamente. ¿Lo conoce? No, lo conocí después de eso. No lo conocía. No, para Quiere nada. decir que él cuando escuchó eso en ningún momento le fue a contar, ni No. fue directamente. No, pero además creo que están los registros en los teléfonos de cuándo fue que le dijo al diputado Marcos Clery, del cual era asesor. En la misma pantalla es imposible modificar fechas. No, desde ya. Yo respeto Sí, de usted. no, yo me entero después, y la verdad que me causó muchísima impresión porque no imaginaba por ese lado, pero realmente fue muy fuerte. Y después, después se comienzan a atar todos los hilos, los que atamos nosotros, Sí. el Poder Judicial, y que es lo que estoy describiendo yo, ¿no? Porque él dice el día que fue y efectivamente están las cámaras que registran la presencia del diputado con las dos secretarias, el día. Es imposible construir esa escena si realmente no ocurrió. O sea, ¿Recuerda a su vecina, la señora Tesano Pintos,
Sí, es inolvidable esa mujer. Es decir, Sí, sí, no lo digo amorosamente, pero lo digo, es un personaje. usted en lo Doctora, personal, igual, perdóneme, cuando haga pregunta no le indique la respuesta, sabe que es la vecina, pero que nos explica a todos de dónde la conoce eventualmente, pregúntele el nombre y que la Sí, la conozco de cuando recién llegó al edificio. Nosotros vivimos en ese edificio desde el año 99, si mal no recuerdo que lo compramos. Vivíamos en otro piso enfrente, en Juncal, también sobre Juncal, después lo vendimos y compramos este, fue en el 99. Y ella creo que llegó con su familia después se separó y bueno, después tiene problemas con todo el consorcio, es una persona que además... ¿tuvo entrecruces o algún tipo de problema con usted mientras usted vivía aquí? No, jamás, no, jamás. Es más, le voy a contar una anécdota que sirve para pintar un poco y para despojarlo de todo tipo de encono personal. Ni bien llegó, reformó todo el departamento con su entonces marido, el cual después se separó, y quería, como es el último piso, el sexto, quería utilizar parte de la terraza para hacer una pileta. Y hubo un lío bárbaro con el consorcio que no sé, lo querían dejar construir. Bueno, y me vino a pedir a mí si le podía apoyar para que lo construyeran. Y yo le dije, sí, dale, ¿qué me importa? Construir la pileta, dale. No, nada que ver. Nada que ver. Mi impresión personal, bueno, nada. No tengo por qué dar impresiones personales. Perfecto. ¿Tomó conocimiento de que la vecina se haya juntado después o haya realizado reuniones con gente de Revolución Federal o bien le haya hecho encargos de trabajo? No, eso me enteré después de que sucedió lo del atentado. En realidad era muy conflictivo, ella era muy conflictiva porque primero se fue del departamento y lo modificó varias veces y contrataba con Airbnb y entonces, y también contrataba, creo, con gente que venía, hubo denuncias policiales de otros vecinos, mía nunca, ninguna. Hubo denuncias policiales de otros vecinos, no solamente del edificio, sino de enfrente, de fiestas que se realizaban. Ella alquilaba a gente, bueno, había fiestas, me parece medias Bueno, pero concretamente raras. le estoy hablando de gente de Revolución Federal que estuvo... No, yo me enteré de todo eso después del atentado. Después del atentado comenzó a surgir los de las fotos, quienes entraban y salían. Sí. Sí sabrá a través de la querella que se constató que Tesano Pintos pertenece a Revolución Federal Sí, me enteré después, sí. y que dormía en su casa, le prestaba. Doctora, la pregunta, por favor. Dígale Si directamente. lo sabía, no lo pregunta. sabía nada más. quiero saber. No. ¿Quién dormía en su casa? No, ni idea. No me ocupo de quién duerme en la casa de los demás. No. No, pero sí. No, ni aún de los que no me caen simpáticos. No, para nada. Bueno. Vamos a pasar a lo del comité, porque tengo entendido que usted conversó con el comité que vino a la Argentina para controlar. Sí, lo de las mujeres. Lo de las mujeres. Belén do Pará. Sí, el cumplimiento del convenio de Belén do Pará. Del protocolo, sí. Del protocolo. ¿Usted tuvo una reunión con las expertas? Sí, fueron a mi despacho del Senado, tuve una reunión con ellas, sí. ¿Hace falta que le muestre el informe sobre la visita y sobre las conclusiones de las expertas que por otro lado fue presentado en Secretaría, ya iniciado el juicio? ¿Hace falta que se le muestre? No, para nada. No. Lo conoce, perfecto. Respecto de las conclusiones del comité, ¿usted está de acuerdo con esas conclusiones? Señora Presidenta. No las recuerdo con exactitud, pero sí, cuando las leí, cuando las leí me parecieron muy acertadas.
¿Escuché mal o había una No, sí, sí, objeción? yo iba a hacer una oposición porque la prueba que está haciendo mención la señora fiscal todavía no se decidió si se incorpora o no, se corrió vista a las partes, pero todavía el tribunal no decidió la incorporación o no. Bueno, a ver, para ordenar esto antes de resolver su objeción y para que sea autosuficiente, doctora Fernández, la pregunta y la respuesta, para aquellos que desconocemos el contenido de ese informe, le voy a pedir por favor que ya que conoce las conclusiones y antes de tomar conocimiento de ellas en base a la prueba que quiere incorporar la señora fiscal, si nos puede contar cuáles eran las conclusiones con las que usted estaba de acuerdo, las que hace referencia la señora fiscal. No las recuerdo exactamente porque fue un documento que leí hace mucho tiempo, pero sí estaba de acuerdo con las conclusiones que habían, no las memoricé. Eran conclusiones que tenían que ver con una cuestión de género, obviamente. Creo que Y en su condición de política. en, Eso es- en mi condición de política, sí, claro, sí, claro. Cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en la orientación que quieren los sectores de poder en la Argentina, genera mucha más resistencia y mucha más violencia que los hombres. No se bancan que una mujer pueda tener razón o por lo menos no la puedan rebatir en los argumentos y creo que sí, sí, claro. Pero creo que nadie puede dudar de eso, salvo que seas una mujer que hace lo que ellos quieren. Que es ser una mascota del poder, como alguna vez lo definí. Y la verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví ni serviré nunca. Y eso les molesta. Y los irrita más que si un hombre se opusiera a eso, no les molestaría tanto como una mujer. Sí, es así. No tengo la menor duda que es así. Y vuelvo a reiterar, no soy feminista, pero tampoco soy estúpida. Doctora, todo lo que usted relató sobre los ataques, ya sea usted en persona o en su entorno, ¿nunca le hicieron sentir miedo de sufrir un atentado como el que sufrió ahora y que es objeto de juicio? La verdad que no. ¿Y por qué no? Porque yo soy una militante que lo hizo desde muy joven, que atravesó como tantos millones de argentinos la experiencia de lo que fue la dictadura militar y realmente creía que el pacto democrático del 83 era eso, un pacto democrático donde la vida estaba del otro, del que pensaba diferente, estaba fuera de toda discusión. Cuando gana el partido que gana, el alfonsinismo, cuando el alfonsinismo gana las elecciones en el año 83, las gana con una consigna: somos la vida, somos la paz. Lo recuerdo como si fuera hoy, porque yo era militante, obviamente, por el peronismo. Realmente el valor de la vida, no solamente a partir de la experiencia de los detenidos desaparecidos, sino también a partir de la experiencia de la guerra de Malvinas, fue algo que marcó muy fuerte a la sociedad argentina. Y el pacto democrático, nunca explicitado ni firmado en ninguna parte, pero que subyace en todos los partidos políticos, en todos los acuerdos, en todas las discusiones, era que con la vida no, o sea, se ganan o se pierden elecciones, pero la vida del adversario no es un bien que pueda ser puesto en juicio. Por lo tanto, nunca se me ocurrió que en la Argentina democrática podría haber un atentado. Bastante ingenuidad la mía, ¿no? Porque debía haber advertido los cambios de época, ¿no? Hubo cambios también de época, fundamentalmente a partir de la irrupción de los discursos del odio, de las teorías de la conspiración, que se dan en todo el mundo, no solamente aquí en Argentina, del impacto de las redes, o sea, un cúmulo de factores que aparecen con posterioridad al surgimiento de la democracia y que son una característica fundamentalmente del siglo XXI. En ese sentido, creo que sigo siendo una militante de la modernidad, ¿no? Y no una militante de la posmodernidad. Me faltó tal vez, y allí sí fue ingenua, en descifrar, en decodificar
lo que se estaba viviendo y lo que se está viviendo también, ¿no? Discursos de odio, gente que además se exacerban porque a partir de los medios de comunicación, lo dije en una conferencia que di en México, son personas muy grises, que solamente existen a partir de los posteos en las redes y de que los repliquen y de los cuantos likes le ponen, pero si le sacan el celular y le cierran la red, no existen, y nadie se va a acordar de ellos. Son seres absolutamente intrascendentes, y cuanto más intrascendentes son, más violentos se ponen porque a partir de la violencia creen que pueden ser protagonistas. Esta es mi interpretación. Bueno, esto no lo vi yo, debí haberlo visto. Lo estamos viendo además, ¿no? No, se lo pregunto porque usted, al igual que el doctor Néstor Kirchner, cuando saludaban en público o salían al público, tenían más bien una actitud muy de poco cuidado, de dejarse tocar, de tocar a la gente. Por eso fue siempre lo que me pregunté respecto del tema de su seguridad. Es más, le digo más, me molestaba cuando la gente de la custodia quería, se metía en el medio. Me acuerdo en esos días, había un chico nuevo, me parece, que se me metía en medio, o sea, que entre la gente que estaba ahí, se ponía en el medio cumpliendo su función y su rol. Era nuevo, cumpliendo su rol y su función, y yo me enojé y le dije, correte, porque no podía firmar ni podía tocar a la gente que venía a verme, ¿no? O sea, dar una mano, tocar en el rostro, proximidad, ¿no? Que eso es lo que más me parece que me quitaron un poco, ¿no? Esa proximidad que uno tenía con toda la gente sin pensar que te podían pegar un tiro, ¿no? Te afecta, sí, claro, sí, claro. La última pregunta que le quiero hacer, ¿podría, como usted quiere, o hacer una pequeña sintaxis o desarrollar qué consecuencias le trajo a usted en lo personal como mujer política, como madre, como ciudadana, este atentado? Varios. La primera, el cuidado. Primero, me fui de mi casa y me fui a la casa que vivía mi hija, un barrio un poco más amigable, Recoleta. Había algunos que me querían, pero la mayoría no me querían, ni me quiere. Bueno, es natural, es natural, es natural. Se imagina que en algún momento llegaron a pintar Viva el Cáncer, así que imagínense lo que pueden ser. No. Eso no me preocupa, es lo mínimo. Sí, esto de los cuidados que hay que tener y que antes no los tenía, producto de esto, la seguridad. Y también el temor de mis hijos, por mis hijos, ¿no? Mi hija y por mi hijo también. ¿Cómo fue afectada la familia? Sí, claro que fue afectada la familia. Le cuento algo que pasó esa misma noche, que yo me enteré después de un tiempo que me contó Máximo. Cuando pasó lo del padre, yo lo llamé por teléfono a él, yo estaba en Calafate con el padre y él estaba en Gallegos, y yo lo llamé para que viniera rápido porque su papá se había enfermado de vuelta. No le dije que se había muerto. Le dije que viniera rápido. Y cuando bajó en el aeropuerto de Calafate, uno de los empleados del aeropuerto le dijo: yo lo quería mucho a tu viejo. Ahí se enteró que su padre había muerto. Y cuando pasó el episodio de mi atentado, él estaba con un amigo en Parque Leloir, con el que suele comer los jueves, y lo llamaron también para decirle que había habido un problema, y él pensó desde que salió de Parque Leloir hasta que llegó a Juncal, que le habían mentido y lo habían matado, y le había quedado reflejado lo del padre.
Bueno, los temores de mi hija, mi nieta, Elenita, también con tratamiento porque tenía miedo de salir de su cuarto, o sea, había que acompañarla cuando salía de su cuarto hasta el cuarto de juegos o hasta la cocina o hasta el living, porque tenía miedo. Obviamente le dimos tratamiento con un psicólogo de niños y tenía miedo a que la mataran. Sí, claro, una familia que sufre eso no tiene consecuencias, sí, claro. Ah, tengo acá, perdón, no me había dado cuenta, disculpame. Voy a utilizar un caso que actualmente es mediático, como ninguno, que es la denuncia de Fabiola Yáñez, donde se hace, no voy a hablar, ni le voy a pedir que hable, pero se hace referencia a la revictimización que pueden sufrir algunas víctimas frente a hechos. Ah, sí. ¿Usted en algún momento siente que le hicieron sentir que usted a través del atentado lograba revictimizarse? Si no me entendió, no lo entiendo. No se entiende la pregunta. Yo No tampoco. lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo es la si pregunta? escuchó que alguien o algún medio, algún... Ah, sí, que me quiero hacer la víctima por el atentado. Ah, claro, es parte, pero es parte del, es lo que dije al principio, la hipérbole argentina respecto de mi persona. Sí, claro, o sea, es increíble. Lo leí el otro día, lo escuché varias veces, cuando dicen, no, ahora se quiere hacer la víctima. Sí, claro, es increíble. Que me quiero hacer la víctima porque sufrí un atentado contra mi vida. Yo no, bueno, pero es parte de la hipérbole, ¿no? Es algo patológico, ya que hay en muchos y en muchas, porque ojo, que la misoginia o el machismo no solamente anida en los hombres. Conozco compañeras de género que, bueno, que también tienen una profunda misoginia o machismo, no sé cómo llamarlo, pero bueno, pero sí, Igual, claro. igual, doctora, me parece, si me permite por ahí una mayor precisión, creo que usted le respondió a la doctora Baigún en función de el tratamiento o que se dio de los comentarios. Desde su perspectiva, este tratamiento o sí, el modo en que se abordó lo que usted está, la situación, el atentado, ¿usted considera que usted fue revictimizado, si sintió que esto generó nuevos efectos en usted? No, la revictimización es claro porque en realidad hubo y hay una invisibilización de este proceso judicial, salvo cuando sientan a los miembros de la custodia o algunos para hacerles decir que en realidad la culpa fue de ellos, que no me cuidaron o que yo no me cuidé bien. Sí, claro, hay una doble revictimización. Primero, tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme. Ridículo, pero esto está sucediendo. Dos, la invisibilización de todo este procedimiento. La invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales, hoy sentados acá, pero no están los autores intelectuales ni los financiadores, más allá de todas las pruebas que se adjuntaron, por supuesto, sí, claro, sin lugar a dudas. Nadie con honestidad intelectual puede tener dudas de que esto es así porque es absolutamente objetivo. Doctora, le agradezco, no tengo más preguntas para formular. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo sí. Adelante, doctor Chipola.
Doctora Fernández, hago mención o me retrotraigo al accionar del personal policial. ¿Los custodias que estaban en ese momento del atentado son los mismos que posee ahora? Ay, no, no me acuerdo. La custodia, yo no manejo la custodia, estoy tomando de lista cuando los veo. No tomo lista cuando están. Hay gente que está, hay gente que veo con mayor frecuencia con otros, pero no reparo en eso. ¿El jefe de su custodia es el mismo o va variando? Es el jefe de mi custodia, es el mismo, sí. ¿Cómo considera usted que actuaron conforme a la situación o lo que sucedió en el atentado? Actuaron de la manera que actuaron siempre, cuidándome, siempre había uno cerca mío o atrás o cerca, pero yo le digo, con las instrucciones de que no se me pusieran entre la gente y yo para poder tomar contacto con la gente. Realmente no tienen nada que ver con lo que pasó, no habría forma de impedirlo. Respecto, no sé si se enteró a través de su querella o si sigue el juicio, de la decisión del personal policial de borrar los videos de una de las personas que había filmado este episodio. No, sí, doctor, el personal policial en todo caso no decidió borrar los videos, la decisión fue otra. Sea preciso en lo que se derivó de esta audiencia, por favor. Bueno, respecto al que personal policial le solicitó a una de las testigos borrar un video en el cual se veía, bueno, la imagen que se está ventilando aquí, ¿no es cierto? Perdón, voy a ponerme en la pregunta del defensor porque no tiene ninguna vinculación con el hecho del que la doctora fue víctima. No le voy a hacer lugar, doctora, a la oposición. Es un tema que se abordó en este debate y entiendo que la testigo está en condiciones de responder. Adelante, doctora. No es lo que leí en los medios de comunicación. Además, después el resultado es que el video está. Última pregunta. ¿Cuál es la función de su secretario respecto a la seguridad? Ninguna. La seguridad la cubre la Policía Federal. Soy expresidenta de la Nación. La cubre la Policía Federal como todos los expresidentes. ¿El mismo no da órdenes ni absolutamente infiere en nada? ¿No? ¿Órdenes a la policía? Las órdenes a la policía se las da la policía. Es una cuestión jerárquica. Me parece que la fuerza es una jerarquía y recibe órdenes. Obviamente, si yo le digo, Diego, decirle las instrucciones que puede recibir es que yo le diga, decirle que voy a salir a tal hora, que hagan tal cosa o que vayan a hacer. Pero no es una instrucción tampoco de él, en todo caso, es una instrucción mía que la traduce o la transmite mi secretario, como la persona que está conmigo al lado. ¿No? No tengo más preguntas. Doctor Marano. Sí, señor presidente. Doctora Fernández, ¿qué tal? Le habla Gastón Marano, yo soy defensor de Gabriel Carrizo. Le quería preguntar concretamente, no con un ánimo crítico a la custodia, pero desde la ocurrencia del atentado el 1 de septiembre, ¿cambió cuantitativamente la custodia? Quiero decir, ¿tiene más custodia asignada? ¿Sigue siendo la misma y cambiaron la modalidad, como usted explicó, que ya obviamente no se puede acercar a los militantes y demás? ¿Ha cambiado el número de personas abocadas a su custodio o sigue siendo el mismo y solo cambió la conducta? Me voy a oponer a la pregunta. No Me tengo voy control de eso, yo. a la pregunta. Justamente una de las cosas que no se pueden revelar en esta audiencia es la cantidad de custodia que tiene, cómo funciona y cuáles las características que tiene actualmente. O sea, que podemos referirnos al hecho. Ahora, cómo funciona la custodia de la doctora a partir, digamos, del hecho hasta el día de la fecha es una cosa que se mantiene reservada. Bueno, no le voy a hacer lugar parcialmente. En verdad, entiendo que la testigo puede contestar acerca, de modo general, acerca de si hubo alguna modificación en el número o el funcionamiento o los recaudos, sin que esto implique ventilar el funcionamiento concreto, poner en riesgo la seguridad de la testigo. Entonces, doctora, le voy a pedir que conteste generalidades así. Me preguntó sobre el número, no sé exactamente el número que había antes ni el que hay ahora, realmente no lo sé. No, siempre, o sea, tomen más, también yo le digo, correte, porque muchas veces la gente me quiere besar, se acerca por un libro para que se lo firme, lo sigo haciendo y ellos siempre, la distintivo es que no dejan acercarse, pero yo les digo que se retiren
La custodia hace normalmente, por lo menos en mi experiencia como expresidenta, lo que el custodiado le dice que haga. No, sería insólito que la custodia hiciera algo en contra de lo que yo le digo. Me parece que debería ser mi custodia, por lo menos. Yo no tengo, muchas gracias, ¿eh? Yo no tengo más preguntas, señora presidenta. Doctor, ¿alguna otra pregunta? Bien, Yo una última, si me permite, una última y es re cortita. pero no le permití todavía, doctor. ¿Qué? Adelante, Supongo que me va a permitir. adelante. Si bien usted ya se refirió a que había, así como había hombres misóginos, había también mujeres misóginos, ¿usted recuerda haber recibido maltrato después en relación, ya sabemos las críticas en relación a la gestión, pero en relación a usted como mamá o a usted como política o como persona, independientemente de las medidas políticas, que la quieran o que no la quieran, que la voten o que no la voten? Después del atentado, dice usted. Después y durante su gestión. No, sí, bueno, siempre, sí. No, como, sí, bueno, dijeron, mira, podría haber traído más cosas, pero realmente no vale la pena. Y vamos a hacer un ejercicio de olvido sobre eso, porque en definitiva, muchas veces tanta maldad y tanta, no es bueno recordarlo. En ese sentido, para poder seguir muchas veces, hay que pasar por alto determinadas cosas. Ya lo sé. Y yo tengo las tapas esas a las que usted podría referirse, que son Sí. muy dolorosas y que por eso no se las muestro. Sí. Pero me gustaría que el tribunal lo sepa y que usted le diga a qué se refieren sin mostrarle las tapas ni nada, sin perjuicio de hacer saber que las voy a presentar por Sí, doctora, secretaría. igualmente entiendo que la testigo ha establecido de algún modo algún límite y también en eso, y en este caso como presidenta del tribunal, voy a cuidar justamente los límites para otra revictimización. Entonces, doctora, entiendo también y conozco las tapas y las situaciones a las que hace referencia, entiendo que no corresponde que sean ventiladas en esta audiencia. Ya con lo que preguntó con respecto a su objetivo como fiscal, entiendo que está agotado el interrogatorio. Bien. Realmente, perdón, doctora, le puedo decir para que se quede tranquila que además de tapas me han dedicado libros con mentiras y cosas. Es una cosa, una bibliografía, además de tapología. La tapología, que son las tapas, y la bibliografía también. Pero bueno, gracias, doctora. Bien. Señora presidenta, yo tendría una preguntita más que acá el colega me solicitó. A ver, perdón, que no estoy bien. El doctor Chipola. Sí, sí. No sabía quién me estaba hablando. Adelante. Doctora Fernández, en atención a los posteos realizados, ¿qué rol le atribuye a la familia Caputo en su atentado? El que han presentado pruebas y escritas a mis abogados defensores, mis querellantes en la instrucción, usted las debiera conocer. No las Digo, No tengo más preguntas. Muy bien. Yo le voy a pedir, sí, doctor. Una Adelante. pregunta más y no molesto más. No le voy a creer, pero bueno, adelante. Es sorprendido que la que en ese momento era jefa de la oposición no hubiera hasta el día de hoy que estoy hablando repudiado el atentado. conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no, de ella no me sorprende nada. Bueno, era eso, ¿no? Bien. Doctora, yo le pedí algunas aclaraciones. Usted habló en un momento de que le revolearon el libro. ¿Qué significa? ¿Cómo en el momento de los hechos que se haya revoleado para No, poder es como entender? que se me cayó, es como que el libro, en lugar de entregarme el libro en la mano, como hacen todos, de repente vi un libro que se caía, que después me explicaron que aparentemente es que el hecho de que cuando el señor que empuñaba el arma hace esto, le tira el libro. Pero cuando yo estoy parada ahí, a mí me llega como que alguien me tira el libro. En realidad, después me entero, con el paso del tiempo, que en realidad no lo tira,
que estaba con el libro tomado y cuando el señor empuña el arma para dispararme, le hace tirar el libro. Y es por eso hay simultaneidad tan perfecta entre el tiro fallido y la caída del libro. Casi parece una sincronización fílmica. Bien. Otra pregunta de las cosas. Usted en un momento hizo referencia a las situaciones o a lo que se informó con psiquiatras y con especialistas sobre situaciones traumáticas. Sí. Nos contó que agradeció no haber visto la situación y no haber visto el arma. Y le dio precisiones a la señora fiscal en cuanto a cómo se modificó su vida, digamos, con posterioridad. Mi pregunta es, cuando usted vio los videos y vio la situación, ¿qué le pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Cómo lo vivenció esto? Y si no fue una situación traumática. Bueno, a lo mejor fue un trauma y todavía no me di cuenta, pero trato de no ver esa imagen, pero es una imagen que muchas veces se repite en los medios de comunicación, que es la empuñadura del arma, pero es difícil. Sí, claro, tiene que tener algún impacto, ¿no? Seguramente. No me psicoanalizo, nunca lo hice, tal vez debería hacerlo y poder contestarle la pregunta. Pero sí, calculo que no es una experiencia recomendable para nadie, realmente. Pero bueno, lo tomo como resultado viendo lo que se ha hecho en este país, viendo los dirigentes políticos que le han hecho las cosas que le han hecho a este país en materia de endeudamiento, de empobrecimiento, de hacer daño, de endeudar al país, el Fondo Monetario, y caminan por la vida como si nada, y a mí me haya pasado esto, y tal vez, no sé, tal vez siempre digo que Dios y la Virgen no permitieron que saliera el tiro, y después los militantes no permitieron que volviera a montar el arma, cargarla y dispararme. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Eso sí, soy muy creyente. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ante una pregunta del doctor Marano, según mis apuntes, usted respondió: la custodia hace lo que el custodiado le dice que haga. ¿Sí? Mi pregunta es si en este caso en particular usted dio instrucciones a su custodia con respecto a las personas que esos días se acercaban a su domicilio y hacían un cordón humano. A ver si en el caso concreto dio alguna instrucción. No. Lo que pasa es que hay una práctica de la militancia desde tiempos desde siempre, que además está, y la verdad que fueron los militantes los que realmente impidieron lo que pasó. Pero eso fue siempre así. Fue inclusive la primera vez que vine a declarar acá como Pi, no como víctima, sino como acusada, donde la seguridad la hizo militantes. Sí. No es común, no es un episodio que se produjo ahí entre el 22 de agosto y el 1 de septiembre. Siempre la seguridad, por lo menos en los actos, cuando uno es presidenta, hay toda una organización en los actos, pero cuando vos dejás el cargo público, la organización de los actos está a cargo de la militancia, no hay protocolo, no hay todo lo que interviene en el dispositivo de un presidente en ejercicio. Claro, sí. Y no es que la custodia tampoco hace lo que yo digo, no digo, si dicen, no, vamos a ir por esta parte, van por la parte que dicen ellos. Me refiero a mi persona vinculada con el exterior. Bueno, para finalizar entonces, no sé, doctora, si quiere, ya ha dicho muchas cosas sobre los hechos, sobre lo que ha ocurrido en esta circunstancia, si quiere decir
algo para finalizar, si le quiere decir algo a los imputados, si le quiere decir algo, agregar algo a lo que ya ha dicho. No, Finalizar. simplemente reiterar una vez más que este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho, faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores, y creo que, bueno, que el Poder Judicial, en este caso lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los 3 autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores, y creo que esto, más que un reclamo mío, debería ser una deuda que tiene que saldar, no conmigo, con la democracia, y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar, para estigmatizar, para... En fin, nada más. Bueno, entonces su testimonio ha concluido, le agradecemos su presencia y bueno, ya puede continuar con su jornada. Gracias, muchas gracias. De nada. Bien, vamos a concluir entonces con la audiencia del día de hoy. Vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles y en el transcurso de la semana o de modo más inmediato posible vamos a saber quiénes son los testigos para la próxima audiencia por secretaría. Que les vaya muy bien.